Bienvenido al podcast Alto Contraste, el medio digital donde el pueblo por fin será escuchado. Sin periodistas, sin censura, sin mentiras. Desde Estudio 21, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ya estamos totalmente en vivo aquí con amigos, invitados, con la producción. Buenas noches, yo soy Julio Tecuapacho y eso es Alto Contraste desde Estudio 21. Bueno, pues hoy estamos muy contentos de que esté con nosotros un gran amigo, una gran persona. Con ustedes el doctor Osvaldo Castillo Juárez. Muy buenas noches, mucho gusto, gracias por la invitación atenta a Estudio 21 y estamos aquí para poder contribuir pues a algunos análisis de procesos social, cultural, entre particular pues diríamos en la parte de las mentalidades de Teolocholco. Bueno, pues aquí lo tienen, amigos, una persona bastante pedida, conocida, otras personas no tanto. Pues lo vuelvo a decir, bienvenidos a todos los que están en la transmisión en vivo. Ahí estamos aquí otra semana más, como lo estamos haciendo, lunes, viernes. Y pues bueno, yo lo conozco a usted ya de un tiempo para acá, pero ¿quién es usted? Dígame, para las personas que se están conectando y no lo conocen, ¿por qué es la persona perfecta para hablar un poco de la historia de Teolocholco? Muy amable, gracias estimado amigo Julio, igual a los especiales amigos que coordinan y llevan esta magnífica producción sobre la parte regional de Teolocholco en el presente. Pues comentarles que el término perfecto es como ambiguo, ¿no? Diríamos que somos sencillamente los ciudadanos, somos los vecinos del pueblo, del barrio, del terruño, que implica precisamente Teolocholco en el siglo XXI. Me siento una persona dichosa, un ciudadano con la fraternidad que nos ha dado la misma vida religiosa, la parte social y cultural, pues de sentirme de Teolocholco, de ser parte de la cosmovisión, de formar en el entendido del devenir, entiéndase de la transición de lo que implica la cultura, precisamente de la región de Teolocholco en el tiempo. Y por ello, pues yo me siento agradecido por la misma, insisto, parte primero biológica de mis padres, de haberme concebido en este magnífico espacio cultural, y por ende, pues en este espacio llamado también pueblo cabecera, ayuntamiento, municipio, feligresía, curato, entre otras categorías que podemos encontrar precisamente de Teolocholco en el presente, pero también en y a través del tiempo. Por ello, pues, estoy muy, muy dichoso de ser parte de esta cultura territorial, precisamente de lo que implica el Matlalcueyetl, el Tlalocan, lo que converge en Teolocholco. Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí lo tienen, amigos. Yo quiero que me platique un poco de su preparación. ¿Por qué? Bueno, porque muchos luego se confunden, ¿no? ¿Por qué doctor? Yo nunca lo he visto. Ahora sí que con bata aquí blanca, ¿qué? ¿Por qué doctor? Dígame. Perfecto. Bueno, tengo la categoría de doctor, no por ser médico, sino por tener el grado de doctorado en el área de las humanidades, en particular en la ciencia de la historia. Me he dedicado los últimos 20 años de mi vida a la construcción del saber, insisto, histórico, social, cultural y territorial, pues precisamente de Teolocholco, visto desde mi grado de licenciatura en historia, desde la parte de la maestría en historia, y pues precisamente desde el doctorado, que implica la mayor fortaleza para poder construir conocimiento por medio de la investigación interdisciplinaria y en particular precisamente desde las ciencias sociales a partir de las ciencias humanidades, que implica la historia para el caso de San Luis Teolocholco, visto no solo desde una categoría, diríamos, perdón por la expresión, de aficionado, desde una idea ocurrente, sino desde una concepción madura de lo que implica la creación de conceptos, la consolidación de temas que nos permitan abrir lo que hemos llamado nosotros líneas concretas sobre el conocimiento de Teolocholco en los diversos procesos sociales, pues que lo llevan a ser hoy precisamente el espacio adecuado que hemos denominado, insisto y enumeraré, un Altepetl, un Tlaxilacal, un Teotihuacali, el caso de una feligresía, de un ayuntamiento, de un municipio, de un pueblo sujeto, de un pueblo cabecera, y pues recientemente conocido como cabecera distrital. Teolocholco reúne características muy emblemáticas que deben de ser conocidas y analizadas, insisto, desde una vertiente de conocimiento, y por ello pues mi grado académico, de manera humilde y muy sencilla en lo externo, me ha ayudado a contribuir
a ese gran y vasto conocimiento de lo que implica pues el devenir de la historicidad de Teolocholco, vista desde las diversas mentalidades, pero en particular vista desde la ciencia histórica. Y por ello pues es mi grado académico, con orgullo lo desempeño, me dedico a ser docente, catedrático universitario. Mi mayor fortaleza es la investigación académica sobre Teolocholco y contribuyo precisamente a través de la escritura, a través de las publicaciones, a través de lo que hemos llamado pues la difusión en eventos, ciclos de conferencias, ciclos de ponencias tanto a nivel regional, local, nacional, pero también desde el punto de vista internacional. Bueno, pues ahí lo tienen, amigos, el por qué es doctor. Bastante impresionante su trayectoria, lo digo desde un punto bastante personal, ya que llevo tiempo conociendo al doctor, fue mi maestro y pues ahí lo tenemos con mucho aprecio, ¿no? Pero pues dígame, todo esto que me platica tiene una base, ¿no? De dónde surge este afán de querer saber más de historia, algo tiene que ver con su familia. Bien se dice que no, que todo lo que somos es gracias a un padre, una madre. Platíqueme cómo surge esto. Bueno, tiene un interés primeramente que yo le llamaría en tiempo y espacio de lo que hemos llamado pues el crecimiento de la mente humana. Entiéndase desde los rasgos de la inteligencia que traemos por estado de naturaleza y el proceso de la libertad, de poder pues elegir qué implica nuestro crecimiento humano bajo decisiones de tiempo y espacio adecuadas. Y bueno, el haber elegido historia como la ciencia que me fortalece en el presente, pues no fue una decisión ambigua, entiéndase dudosa, sino que está enmarcada en el proceso de la reflexión de lo que converge en particular mi identidad como teolocholtense, ¿no? ¿Qué implica el ser teolocholtense? Redondeo. Pues para mí, en los años de 20, cuando yo tenía 20 años, 22, pues ya sentía esta situación de lo que hemos llamado el amor a la identidad del sentimiento de este lugar. ¿Cómo se representa? Pues a través del color de piel, por medio de la lengua, a través de la vida cotidiana, entiéndase los usos y costumbres, la cosmovisión que converge, pues sentirse de descendencia pura desde el punto de vista indígena. Y bueno, esas son las categorías que me llevaron primordialmente a profundizar fuertemente en una área que para este momento vista desde el capitalismo salvaje, pues implica que es una de las ciencias sociales que menos contribuye pues a la consolidación, diríamos, de un ámbito laboral o más aún desde un ámbito de crecimiento propiamente económico vista desde este esfuerzo. Sin embargo, hoy yo digo de manera gloriosa, agradezco a Dios, a mis padres, a la misma vida, a mis tomas de decisiones y a mi familia, pues primero ser teolocholtense, insisto, y la segunda, haber elegido y contribuir a la parte de la cultura de Teolocholco a través de mi ciencia. Es la mejor de las ciencias, al igual que otras que existen en el ámbito de la interdisciplina social, pero también científicamente hablando, pues que de acuerdo a las decisiones las catalogamos como, en mi caso, pues una de las mejores ciencias que ayudan a comprender el pensamiento del hombre, precisamente, y la cosmovisión del mismo, en y a través del tiempo. Y por ello, pues, yo decidí estudiar historia, por lo que ha implicado el amor y la identidad de mi pueblo, ¿no? Amo y me identifico con la comunidad y con los valores cívicos que implica el ser, diríamos, teolocholtense bajo categorías del barrio en particular, bajo categorías del pueblo, y qué mejor desde un parámetro de reconocimiento de los diversos valores que existen al interior de las calcaciones territoriales, pero también culturales de Teolocholco. Y por ello, pues yo agradezco que la misma vida me siga permitiendo contribuir a mi pueblo amado, a mi sociedad regional y cultural, no solo desde una idea personal o particular como otros amigos lo realizan, o más desde el ámbito económico, sino desde el ámbito, insisto, de la producción literaria, desde la concepción de los diversos estilos, de lo que implica la pluma, la tinta, el lápiz realmente interdisciplinario e intelectual que nos ayuda a la historia para resolver problemas de este orden, ¿no? Contribuir desde una idea objetiva, vamos a llamarle, pero también de lo que implica el tiempo y espacio, de lo que está sujeto, pues el método científico en la historia. Bueno, pues ya lo escucharon, amigos. Es lo que es el doctor Osvaldo, son sus fundamentos, sus bases. Y pues invitamos a todos los que están aquí en la transmisión a comentar dudas, cualquier cosa sobre el doctor Osvaldo, ¿no? Que quieran saber o que quieran preguntar. Igual a que dejen su like ahí todos para que sigamos creciendo. Y bueno, pues yo conozco que ha hecho muchas cosas por Teolocholco. Comenzando, yo quiero
destacar algo muy importante, su libro. Usted tiene, bueno, desconozco ahorita en este momento cuántos libros tiene publicados o cuántos siguen, ¿no? Pero el que yo conozco es el de Memorias de un pueblo. Imágenes de un pueblo. De un pueblo. Platíquenos un poco de cómo surge este libro, cómo llega aquí. Bueno, dentro de las diversas formas de lo que implica la identidad al pueblo y al amor a la cultura de Tolocholco, pues concibo que una de ellas debe de ser efectivamente la memoria escrita. El mayor enemigo del hombre, entiéndase hombre y mujer, en la misma sociedad y en la vida misma humana, bajo la categoría del tiempo, pues va a ser precisamente este concepto, ¿no? ¿Qué es lo que puede contrarrestar? Pues no quedar olvidado. ¿Qué es lo que puede decir contribuir a la misma vida humana y pensante de este escenario o de la misma humanidad? Pues es precisamente la escritura. Más allá de buscar parámetros chauvinistas, del Estado-Nación, más allá de consolidarnos como los grandes empresarios, los hombres preeminentes en el entendido del presente, tenemos que concebir que el mayor enemigo del hombre es precisamente el tiempo. Y la mejor solución para poder encontrar y erradicar pues ese olvido que en algún momento se maneja, pues es la memoria escrita. Esto pues básicamente debe de estar consolidado pues a partir desde mi idea de métodos en las mismas ciencias sociales, en particular en la historia, que permita y que abra la posibilidad pues de tener credibilidad en los discursos que nosotros planteamos y discutimos. Porque lo menos de esto pues es publicar por publicar, perdón por la grosería. Pero eso pues vamos a encontrar que están llenos los abarrotados, vamos a llamarle los estantes, las librerías, por textos que en algún momento pues que solamente el polvo lee. Y nosotros tratamos de vislumbrar el interés que implique precisamente la creación de conocimiento que sea atractivo para lo que implica no solo una generación, sino la multidisciplinariedad en la diversidad de las mentalidades del ser teolocholtense. Entonces, dentro de mis diversos aportes a la cultura de la región, pues no solo es la escritura, sino también es el reconocimiento y el rescate, como por ejemplo es el archivo histórico de la parroquia de San Luis Tolocholco, que tuvimos el agrado junto a mi esposa, la licenciada Guadalupe Campes Valls, pues de rescatar este archivo en el año 2012, gracias a la anuencia del padre Eustorgio Gutiérrez y el padre Elías, pues de poder encontrar junto con los fiscales estos documentos de memoria indígena que permitan hoy entender y historiar la mentalidad del Tolocholco y de los habitantes en el tiempo. Otro de los grandes proyectos fue acuñar la fecha de inauguración que hoy se toma como referencia por las administraciones dominantes en el presente, en particular entiéndase por el orden municipal, pues el año del 14 de enero de 1766, como el proceso de la fundación de San Luis Tolocholco en el tiempo. Dentro de las diversas categorías que también hemos tratado de profundizar, ya por medio de la difusión, pues es generar ciclos de conferencias, ponencias, sobre lo que hemos llamado, pues, Tolocholco en la cultura indígena, Tolocholco en la cosmovisión regional, Tolocholco en la idea de lo que hemos llamado, pues, la calcación territorial o la misma geografía histórica, entre otros y múltiples temas. Y dentro de la parte de la escritura histórica, pues yo me siento orgulloso porque mis 3 tesis doctorales tienen que ver sobre San Luis Tolocholco. Esto implica que hemos apostado y hemos tratado de historiar y comprender no solo el concepto, sino la parte del territorio de la región, pero que ella pues está fortalecida por los hombres pensantes que somos precisamente los seres humanos que radicamos y vivimos en las calcaciones de este pueblo. Y dentro de las diversas producciones que hemos nosotros obtenido, pues se encuentra precisamente Tolocholco, Memoria e Imágenes de un Pueblo, que es un texto que nace como resultado de una investigación pues de larga duración que viene desde el año 1999 y que logra culminar pues en el año 2016-17 cuando se publica, y pues tiene que ver con esas características de lo que implica pues las regiones culturales en Tolocholco y vista desde el hombre pensante que converge pues en lo que he llamado como el concepto del campanario, pues que está integrado tanto por clachiqueros, por terrasgueros, carpinteros, obreros, profesionistas, amas de casa, estudiantes, párrocos, feligreses, gobernantes, de lo que converge precisamente el concepto de Tolocholco en el presente. Y bueno, nos hemos pues dado la oportunidad de acuñar algunos términos, a algunas categorías de análisis, que hoy pues soy el primero en defender y levantar la mano. Quien desee proponer una propuesta sobre cómo comprender a Tolocholco, tiene que demostrarla en el contexto del uso de las fuentes indígenas, en el uso de lo que hemos llamado la tradición oral, en el reconocimiento de la mentalidad, insisto, de las calcaciones originarias
de lo que implica el Valle del Tlalocan, entre ellos Teolocholco, y pues su relación con otras partes y otros escenarios territoriales. Y bueno, este libro pues es diríamos una de las culminaciones de lo que hemos llamado pues el trabajo de larga duración para lo que es lo que he denominado la producción historiográfica, la producción temática, pero también la parte teórica y metodológica de lo que implica Teolocholco vista desde la historia. Y bueno, pues tenemos en puerta una multiplicidad de libros que ahí estamos esperando cómo generar la publicación, ponencias, conferencias, artículos, y pues visto desde lo que ha conllevado, lo que he determinado, pues mi amor por Teolocholco, sentirme parte de él y decir, pues con las manos en alto, soy orgullosamente de San Luis Teolocholco y estoy dispuesto a contribuir a la cultura, a la historia, al desarrollo social, pero vista desde una idea pensante, desde una idea humanista, desde una idea regional, pero menos desde una idea de ambición personal, familiar, entiéndase desde el punto de vista económico, como la mayoría de los amigos andan viéndolo, ¿no? Gracias. Increíble, doctor, increíble todo lo que me cuenta. Personalmente yo ahí teníamos una copia de su libro, pero por algún extraño motivo desapareció, entonces nos encargamos de conseguir uno para hoy y queremos que nos lo firme acá con una dedicatoria y algo. Bueno, no, yo creo que sin dedicatoria para que aquí ante nuestros seguidores, ¿no? Se lo hagamos llegar a algún seguidor que ande por aquí comentando, o ahí en la semana hacemos una dinámica, ¿no? Para que le otorguemos ese libro y conozca más. Claro que sí, con mucho agrado, pues en próximos momentos, diríamos, con agrado, pues les hago llegar no solo el texto que hemos publicado sobre Teolocholco, sino también una diversidad de artículos que estamos produciendo, estamos editando en diversas editoriales, tanto a nivel nacional, local o extranjera, sobre lo que implica la relación interdisciplinaria de Teolocholco con otros espacios. Y bueno, un punto también relevante para poder observar, pues es la culminación de la creación de los murales de San Luis Teolocholco. Su servidor, junto a mi esposa y otros amigos, pues desde el punto de vista interdisciplinario, somos los creadores intelectuales del mismo mural, que hoy le hemos llamado, es el único espacio indígena que permite reconocer no la historia patria, tampoco la historia nacional, pero sí la historia de las regiones a través de sus actores y a través de sus instituciones. Por ello, pues yo resalto mucho que los murales de Teolocholco son los primeros y los únicos con una visión, insisto, desde el punto de vista ecohistórica, pero también desde el punto de vista etnohistórica, etnolingüística, de lo que implica precisamente la visión y la cosmovisión indígena en el presente. Y entonces, bueno, pues con agrado yo hago llegar algunos ejemplares para que puedan ser pues donados bajo dinámicas que ustedes vayan a converger en el término de conocer a Teolocholco en el presente. Muy bien, pues ya saben, amigos, ahí en la semana estaremos compartiendo alguna actividad o algo, a ver cómo lo hacemos. Y pues aquí escuchando un poco a los que nos están escribiendo, nos dice, ¿cuál ha sido la parte más significativa de su vida? Digamos, son muchísimas formas de vida, ¿no? Significativas también. Sin lugar a dudas, consideraré que la mayor significación que hoy encuentro como Osvaldo Castillo Juárez, habitante de San Luis Teolocholco, es precisamente el poder contribuir a la realidad, a la cultura, a la concepción social y regional de Teolocholco por medio de mis publicaciones. Esa significación para mí es la más grande, no encuentro otra. Después de las mismas, pues contemplaremos que lo demás es escenario, es ambiente. Y si la vida nos permite vivirlo, pues con mucho agrado. Pero la mayor fortaleza precisamente de mi vida en este momento es poder apostarle a la cultura, a la región, a las mentalidades, insisto, y a la historia de Teolocholco. Muy bien, ahí contestando lo que nos dicen los amigos, igual lo vuelvo a decir, el doctor Osvaldo fue mi maestro, y pues aquí hay uno que otro compañero, ¿no? Que ahí se acuerda y manda saludos. Mi amigo Jonathan ahí, saludos al doctor Osvaldo, a la ingeniera Sandra, igual aquí por aquí escuchándonos. Gracias. Ahí saludando. Saludos, muy amables. A Alice Hernández, a Vi Juárez, por ahí nuestro amigo de Códice ahí también escuchándonos, diciendo pues, felicidades al doctor por su labor cultural, y a nuestra amiga Pau Martínez, es un honor poder conocer a una persona tan humanista como usted, es lo que ahí nos andan escribiendo. A Gloria Meléndez, Madel Hernández, felicidades ahí.
pues Muchísimas está gracias. dejando caer los saludos, todo, ¿no? El apoyo a usted. Muchísimas gracias, estimado amigo Julio, igual aquí con su apreciable hermano Julio César. Gracias por este recibimiento que nos dan. Debo de externarles que hoy una de las grandes posibilidades que tenemos en este momento, pues son los recursos tecnológicos como plataformas digitales para podernos acercar ante esta contingencia, lo que implica no solo la epidemia, sino la realidad social de la globalización, diríamos galopante, de lo que implica el capitalismo salvaje, entre otras categorías, pues que hoy vienen a desencadenar parecen tener un aislamiento, pero no es así. Es la mejor oportunidad de poder comprender lo que converge, pues el uso de las tecnologías como una herramienta pensante para poder transferir y crear conocimiento en este momento, pues entiéndase, por ejemplo, Teolocholco, que pueda llegar no solo a la parte regional, sino a la parte general de quienes nos escuchan y nos siguen en este magnífico programa, de poder promover la parte, sí, turística, no presencial, sí, virtual, desde la parte del conocimiento, de que se interesen por conocer más la historiografía, la producción literaria, de lo que se hace al interior de la región de Teolocholco. Sí, muy bien. Volviendo un poco a lo que ya habíamos mencionado, nos dicen por aquí, hay un libro escrito sobre su historia que comprende todo lo que usted menciona, doctor Osvaldo. Es lo que nos preguntan ahí, volviendo un poco a lo que claro, ya mire, de hecho hay varios textos que he trabajado, insisto, es una producción literaria que viene pues desde hace 20 años atrás, donde me han invitado instituciones de diversa categoría, entiéndase, pues en particular académica, desde el punto de vista institucional, sobre cómo poder contribuir a la región, no solo de Teolocholco, sino de Tlaxcala, porque Teolocholco está inmerso dentro de un paisaje cultural mucho más amplio, pues que ha implicado, por ejemplo, la región poblano-tlaxcalteca, y dentro de ahí, pues, precisamente la región del Tlaxcayán, de la antigua República de Tlaxcayán, y desde este proceso también entender cómo se van dando esta reconfiguración territorial y espacial desde lo que hemos llamado, lo que llamó en algún momento este alemán llamado Wolfgang Traumann, desde las calcaciones culturales del Valle del Tlaloca, ¿no? Y ver, bueno, que la movilidad demográfica pues ha permitido a Teolocholco tener una diversidad, insisto, de riqueza cultural que no solo tiene que ver con un tiempo histórico, sino tiene que aterrizarlo desde una idea, diríamos, diacrónica también de lo que implica la línea temporal, la línea tendencial, vista desde el presente hasta lo que podría ser el pasado, entiéndase, desde la época prehispánica. Y entonces yo me siento también fortalecido por externar a nuestros amigos que hoy nos escuchan, que nos preguntan, pues que hay diversos artículos que estoy trabajando, no solo en la parte, insisto, escrita, o entiéndase desde la cuestión de la escritura, sino también comprender la producción desde los escenarios de los foros académicos. Y pues yo estaré invitándolos prontamente, pues ya el Estado de Hidalgo, a través de la Secretaría de Cultura, de grandes amigos académicos que han pues contribuido y lo siguen haciendo, por ejemplo, en este estado, pues me han invitado a participar en diversas ponencias que está organizando tanto el Estado, sino también como otros lugares a nivel nacional e internacional, para poder promover la cultura de Teolocholco en el presente, pero también el regionalismo de las mentalidades de Tlaxcala en el tiempo, ¿no? En el tiempo ancestral. Y pues bueno, les adelanto una fecha, el 26, si no mal recuerdo, de marzo, tengo una presentación precisamente a través de estas redes sociales, por medio de la Secretaría de Cultura, de lo que implicaría pues el Estado de Hidalgo. Ya les pasaré la fecha, posteriormente me invitan otras universidades extranjeras, otros lugares a nivel nacional, para poder plantear y poder pues fortalecer los conocimientos de lo que implica la investigación de estas regiones indígenas. Bueno, pues por lo que escucho, bastante ocupada la agenda, ¿no? Próximamente. Así es. Sobre aquí un poco de cultura, sobre lo que es todo su trabajo. Bueno, pues aquí la gente nos dice, excelente persona, siempre demostrando su humildad, 1000 bendiciones, es lo que gracias, aquí dice la gente. Dice por aquí, el amigo Jonah, dice, debes de invitarlo más seguido, escucharlo es un honor. Bien. Aquí preguntando, ¿qué hacer para que Teolocholco apunte a un desarrollo pleno? Miren, el concepto de desarrollo, yo les atrevo pues les comentaré algunos conceptos vistos desde la idea sociológica, antropológica, histórica o interdisciplinaria desde el espacio social. Pues si alguien llega a su vida y les dice, pues yo les prometo que voy a desarrollar a Teolocholco, yo lo voy a progresar, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a transformar, o yo voy a terminar con la corrupción, pues recuerden
los programas de los años 90, que a lo mejor sus papás, sus abuelos sí lo recordarán, pues decía, córrele y cuéntele a quien más confianza le tengas. Porque habla de que pues no tienen la mínima visión de lo que implica la conformación y el fortalecimiento de Tlatelolco para un desarrollo, ojo, no exitoso, sino vamos a hablarle un equilibrio del escenario cultural y social desde las diversas categorías que ofrecen las instituciones al interior de este espacio. Estos conceptos, por ejemplo, quien hable de evolución y de desarrollo, pues son conceptos del siglo XIX. Quien hable del progreso son conceptos de 1880 a 1940. Quien hable del bienestar, pues son conceptos de 1970, ¿no? Tenemos que entender que hay categorías de análisis social que no aplican a la visión social regional, no solo de Tlatelolco, sino de México y de América Latina en el presente. Hoy, precisamente una de las modernidades lingüísticas y semánticas de todos los que querramos o deseemos contribuir pues a esta transición, ojo, a esta transición del espacio social de Tlatelolco y pensar que la región puede ser un espacio, pues diríamos emblemático, como lo ha sido su propia historia cultural y regional, pues tenemos que pensar en términos como la socialidad. Tenemos que pensar en términos como, insisto, el proceso del regionalismo visto desde la transición. Tenemos que pensar en conceptos como la contribución. Tenemos que pensar en conceptos como el fortalecimiento. Pero bueno, nosotros no podemos cambiar algo, ¿no? Algo que ha estado establecido pues desde antes de la llegada de los españoles. Y bueno, quienes no saben, pues les doy una recomendación. Acérquense a ver la historia de México. Comentan precisamente los politólogos. Quien desconoce su pasado tiende a ignorar su presente. Y bueno, dos revoluciones han pasado en este país. La primera precisamente en 1810 y la segunda en 1910. Y déjenme les cuento, las dos hablaron del concepto de cambio. Precisamente la última se ha puesto en discusión por autores muy fuertes donde se dice, bueno, ¿fue una revolución, fue una rebelión o fue una revuelta? Porque se supone que una revolución plantea los cambios de manera profunda y en algunos momentos hasta radical y en algunas etapas pues se habla de una profundización fuertemente. Y entonces quien diga que va a cambiar Tlatelolco pues tiene un problema de carácter psicológico, perdón, porque Tlatelolco no necesita cambio, necesita fortalecimiento, necesita transición, necesita ese proceso de socialidad al interior de las diversas, diríamos, instituciones y mentalidades para poder comprender qué conlleva, pues, entre comillas, un desarrollo. Tampoco podemos hablar de evolucionismo, Es un concepto darwiniano, precisamente de finales del siglo XIX, vean, todo se crea ahí, donde pues tiene que ver más con un concepto. Bueno, Darwin cuando lo escuchó y después lo observó cómo estaba aplicando en la Alemania precisamente nazi, fascista, vamos a llamarle, Italia también, el caso de la antigua Checoslovaquia o la antigua Yugoslavia con Joseph Broz Tito, entre otros grandes protagonistas de la historia nacional moderna de inicios del siglo XX, pues Darwin dice, es que mi teoría sobre la ley universal, ¿no? de la perfección de la raza humana, pues no iba en la cuestión pues de pensar esa idea de las clases sociales. Pues déjenme les cuento, ¿no? El concepto de evolucionismo tiene que ver con esa concepción más desde una idea racista. Y entonces tenemos que pensar quiénes son los que van a estar al frente de un proceso de esta categoría y tienen que ser hombres, yo le he llamado así, hombres pensantes, hombres que tengan que contribuir humilde desde el punto de vista carismático de la fraternidad regional, de lo que implica Tlatelolco en este momento. Y si no, pues yo levanto la mano y seré el primero en enjuiciarlos críticamente para poderles decir, necesitan comprender ese pasado para no ignorar este presente. Y no repetir patrones de orden, insisto, social, solo me quedo en este concepto, pues que cada 3 años, cada 4, cada 5, cada 6, pues solo nos llega a la parte carismática. Y yo con esto concluyo, ¿no? ¿Cómo contribuir, entre comillas, a ese desarrollo que nos comenta nuestro gran amigo o amiga que nos hace la pregunta? Hace años llegó un amigo de la Universidad de Leiden, Holanda, y él pues me invitó a hacer un recorrido cultural de México y pues me pidió, bueno, ¿tú qué me recomiendas? Y dije, bueno, pues para luego mi pueblo, ¿no? Me pidió que presentara el proyecto, redactamos académicamente con otros amigos, con otros doctores, pues un recorrido al interior de Tlatelolco. Y bueno, dentro de este preámbulo de la narratividad que yo les quiero externar, pues al ir caminando en esta región de Tlatelolco, pues vinieron amigos de Italia, amigos de Asia, amigos de Europa Occidental, Oriental, algunos de América Latina. Y bueno, al final me decía el doctor Hansen, ¿no? Osvaldo, jamás en mi vida he visitado un pueblo tan rico en cultura, tan rico en identidad.
Y pues yo le dije, bueno, ¿qué le parece? Muy aparte de la cultura, la imagen que converge desde la parte social. Y me dice, bueno, es la primera vez que yo visito una sociedad de América Latina, es decir, de Holanda. Nosotros venimos directamente pues a la ciudad, Estados Unidos, a México, y de México, pues precisamente de la Ciudad de México a Tlaxcala y de ahí a Teolocholco. Y me dice, jamás he visto una sociedad tan pobre. Y entonces me hizo una pregunta que hoy lo dejo como esta reflexión al compañero que nos hace la misma interrogante, ¿no? Me dice, ¿cómo es posible que una sociedad tan honesta, tenga gobernantes deshonestos? Y me dijo, dame una respuesta. Y claro, eminentemente la tenemos. Le dije, yo tengo que externar que por parte de mi espacio cultural, históricamente hablando, parece que estamos más acostumbrados a tener gobernantes por carisma que a gobernantes pensantes. Y pues yo externaba esa misma, y él me dijo, me has dado la parte conceptual, la parte posiblemente regional desde el punto de vista de cómo se puede entender tu espacio en el presente. Y pues yo dejo esta recomendación de que sí es muy importante que Teolocholco no existe si quienes lo habitamos, pero también debe de existir en función de quiénes son los que van a liderar el proceso de la construcción social, no desde la idea carismática. Y refuto esta concepción, que hoy soñé que bajó el Espíritu Santo y me dijo, pues tú puedes desarrollar a Teolocholco, puedes llevarlo a un progreso. No existen esas categorías en este presente. Tenemos que tener presente, valga la redundancia, a hombres pensantes con la capacidad de poder decir, yo sí entiendo la cultura, la región, y sé cómo guiar el proceso de lo que implica la contribución de un desarrollo, entre comillas, insisto, de transición, de socialidad, de contribución, de lo que converge los parámetros sociales en este momento. Gracias. Bueno, pues, muy bien. Aquí tienen todo lo que estamos contestando aquí, lo que nos dice la gente, lo que la gente pregunta, que pues es algo bastante importante, ¿no? Escuchar al público, al pueblo, porque pues como lo venimos diciendo desde el primer episodio de este programa, estamos tratando de que el pueblo sea escuchado a través de este podcast, ¿no? Que es el primero en Teolocholco. Bueno, pues aquí siguen los comentarios positivos. Dice, doctor, es un orgullo que sea originario de Teolocholco. Ahí, gracias, muy gente amable. Saludando. Saludos, doctor Osvaldo. Saludos desde la tercera. Ahí, más saludos. A ver qué dicen por aquí. No cabe duda que es una persona muy preparada y que no solo conoce las necesidades del municipio, sino que plantea de forma acertada la forma para que nuestro municipio tenga un verdadero crecimiento. Es lo que ahí nos dicen los amigos. Gracias. Y pues aquí preguntando los amigos, ¿cuándo volvería a darnos otra charla en relación de cómo están conformadas las zonas de Teolocholco, ¿no? Como es Astama, Xocli, Coachinca. Claro, con mucho de eso, gusto, ¿no? Yo lo podría, es más, dejar abierto la agenda ya para el día que nos puedan invitar y en el espacio pues exista la oportunidad. Pues yo podría profundizar desde la concepción de los barrios, ¿no? Desde la concepción de lo que implican las categorías socioculturales, socioregionales, sociolingüistas, socioetnoantropológicas, de lo que es precisamente las diversas regiones de Teolocholco en el presente. Sabemos que los conceptos de las secciones están muy, muy bien articuladas bajo una idea administrativa o institucional, pero una de las calcaciones que es más profunda y está mucho más resguardada, pues es la concepción precisamente de las instituciones, pues diríamos que llevan más de 500 años de vigencia. Y una de ellas pues va a ser el Tlactocayo, por ejemplo, otra de ellas va a ser el Texmastiloyan, que por ejemplo sería la enseñanza-aprendizaje, otra de ellas va a ser el Altepetl, otra de ellas va a ser el Altepentli, otra de ellas va a ser el Tlaxilacal, otra de ellas va a ser precisamente la concepción del pueblo. Y de ahí nos va a permitir comprender, así me adelanto un poquito al tema, pues la concepción de los terrasgueros, la concepción de los calpulelques y cómo se ha conformado Teolocholco en el presente, pero a través con lineamientos que son muy difíciles de eliminar. Tenemos que comprender cuáles son esas mentalidades, he comentado desde el inicio, que hoy permiten regular pues a las regiones de este espacio. Entonces tenemos que verlo por medio de categorías como la misma geografía histórica, por ejemplo. Tenemos que verlo a partir de la historia de las divisiones territoriales que son diferentes. Tenemos que verlo a partir de las calcaciones culturales, ojo. Tenemos que verlo desde la división política que existe también desde las constituciones modernas, pero también podemos verlo desde la idea, ahí yo dejaría pues esta parte etnohistórica visto desde la lengua indígena,
de cómo se entienden las regiones de Tolocholco. Vean, 5 categorías que nos permiten comprender pues cómo está estructurado las regiones y la parte, diríamos, riquísima desde la idea del multiculturalismo, un concepto antropológico de Tolocholco en el presente. Entonces el tema que podemos hablar pues es por medio de estas 5 categorías, y a lo mejor podríamos decir que nos permitiría solo el tiempo hablar de una, porque implicaría pues, más charlas a las cuales yo estoy sumado y poder contribuir. Bueno, pues aquí lo tienen, amigos. El doctor siempre está abierto ahí en su agenda para ir con ustedes a platicar más sobre el tema. Es una persona bastante preparada, lo sé, yo lo he escuchado en varias ocasiones, y en serio que todo lo que da a conocer es bastante impresionante. Pero pues aquí entrando un poco más a lo que es Tolocholco, sobre todos esos procesos que han pasado durante años, ¿usted cree que se ha manejado al municipio a la dirección exacta, o nos hemos estancado, desviado por ahí? Mire, yo debo de comentar muy respetuoso en esos términos. Pues primero yo felicito a quien ha contribuido en esta formación institucional de Tolocholco. Claro, visto desde fuera podríamos generar una multiplicidad de críticas. Tenemos que ser pues también objetivos y concientizar y concienciar que pues la formación del espacio pues debe de estar sujeto a la toma de decisiones desde el punto de vista colectivo, pues de quién va a estar regulando esta parte, ¿no?, que usted me pregunta. Lo que sí debo de externar es que Tolocholco, por ejemplo, pues ha tenido personajes muy importantes y muy emblemáticos que la misma, diríamos, historia nos ha legitimado, ¿no? Nosotros podemos citar que desde antes de la llegada de los españoles, pues había habitantes a través de las casas señoriales, por medio de los apellidos Citlalpopocatzin, por ejemplo, por medio de los apellidos que hemos llamado Aquiahuatecutli, por medio de los apellidos que hemos también llamado, pues, esto que está muy bueno, el apellido Sontecomani, por ejemplo, que son familias nobles que en algún momento fueron reconocidos por la Real Audiencia, por ejemplo, el protomedicato, el caso de la misma iglesia, o lo que hemos llamado el mismo virreinato, como familias que estuvieron ahí formando parte de la construcción de las regiones, por ejemplo, en la etapa colonial. Vamos a hablarle ya de ese término. Y gradualmente nosotros hemos venido encontrando que ha habido personajes, pues no vamos a llamarle ilustres, sino personajes sociales y culturales que han comprendido qué implica estar pues al frente de un espacio territorial tan fuerte como es Tolocholco. Y yo, por ejemplo, me centraré en la fecha el 14 de enero de 1766, ¿no? ¿Por qué la acuñamos como el momento de la fundación de San Luis? Cuando muchos me dijeron, es que San Luis es mucho más antiguo. ¿Y por qué le das esa fecha cuando pues nos estás mutilando historias y siglos de vida? Y les he externado que no tenemos que justificar, por eso bien la terminología temática y conceptual y teórica y metodológica que utilizamos, porque se elige ese año, porque es el momento en que la institución más dominante de la Nueva España pues es la Iglesia. La Iglesia desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista administrativo y también desde la concepción económica, ¿no? En ese año, pues se da como gentilicio la creación de la feligresía, del curato y del reconocimiento de ser pueblo cabecera. Gracias a los líderes que estuvieron en esas familias que les he externado como apellidos indígenas, que estuvieron al frente, fue el momento más emblemático de haber logrado coadyuvar todo lo que había existido desde antes de la llegada de los españoles. Porque encontramos el momento y la coyuntura perfecta para poder levantar la mano y decir, Tolocholco debe de ser pueblo cabecera. Debe de tener un curato, debe de ser feligresía y por lo tanto debe de tener su propio cura, ¿no? Vamos a hablar desde una institución dominante del momento. Y por ello el 14 de enero de 1766, gracias a los líderes que estuvieron ahí al frente como un ejemplo para poder comprender los que deben de estar en este proceso de gobernabilidad, pues entender y tener la visualización de que no solo es visualizarlo, valga la redundancia, desde quien está al frente, sino socializar, insisto, llevar la transición, contribuir a lo que implican las realidades del presente, ¿no? Que en ese año, por ejemplo, se permitió que San Luis lograra coadyuvar, insisto, unir todo lo que había sido como Altepetl, pueblo sujeto, todos aquellos líderes que habían ido a la Real Audiencia, al protomedicato, al virreinato, a la iglesia, entre otras instituciones, para poder decir Tolocholco necesita ser un pueblo cabecera. Gracias a ese concepto,
la primera constitución, insisto, que se genera la primera constitución federal de los Estados Unidos mexicanos en 1824, pues reconoce ya a Teolocholco como uno de los primeros municipios, debido a esas categorías que se generaron en pleno año de 1766. Entonces ese momento es histórico, porque logró unir. Si los líderes no hubiesen estado ahí, esos líderes que tuvieron la finalidad de poder, insisto, fraternar y madurar este proceso, pues hubiese quedado como pueblo sujeto, hubiese seguido sí siendo un Altepetl, pero que no hubiese tenido el reconocimiento de las diversas instituciones, y a partir de ese año, pues somos uno de los municipios más emblemáticos. Ya, por ejemplo, Miguel Heredia Ortega, a finales del siglo XIX, pues define que el ayuntamiento es el cuarto ejercicio, diríamos, autónomo, el cuarto ejercicio del poder de los cuatro poderes de la Unión, que permite ser autónomo y que además permite reconocer las diversas instituciones. Entonces, yo podría poner solo este ejemplo y externar que el que debe de estar al frente, pues debe de comprender y entender las diversas realidades que vive Teolocholco en el presente. Si no visualizamos que estamos en la región de las telecomunicaciones, si no visualizamos que estamos en lo que hemos llamado, algunos amigos han llamado el Mediterráneo de México, entiéndase el altiplano central mexicano, si algunos no visualizamos que estamos al centro y somos reconocidos como la cuna de la nación, si no visualizamos que tenemos toda esa plataforma que ha implicado el establecimiento de instituciones en la zona y en la meseta central del Valle de México, pues estamos perdidos. Tenemos que comprender que Teolocholco en este momento pues forma parte de la globalización, forma parte del capitalismo, forma parte de lo que implican las redes sociales, pero también esa cuestión de las telecomunicaciones en este momento para poder gestionar, para poder abrir infraestructura y muchas cosas más allá, ¿no? Muy bien, bastante, como lo digo desde el principio, increíble. Yo siempre me sorprendo de lo que platica, de lo que habla, ya que desde el inicio se nota que es una persona preparada. Veo que, bueno, para hacer esta entrevista me puse ahí a estudiar un poco igual sobre el libro que tiene y veo, sí, mucha información bastante impresionante. En el primer programa igual como hablamos de las calles de Teolocholco, hablamos de las calles, me puse a leer un poco el libro ahí, sacamos información y todo, y bastante jugoso ese libro, ¿no? De la historia de Teolocholco. Claro, comentar, ahí hay uno, si me permite hacer una opinión. Bueno, tenemos que tener presente que los pueblos que se van a fundar en la etapa colonial, pues siguen en ocasiones patrones muy tradicionales de la Europa castellana del momento renacentista, ¿no? Y que estas también tienen descendencia francesa. Entonces vamos a observar que, por ejemplo, las calles, si me los permite Julio muy rápidamente, sí, pues tienen esa connotación de las ciudades tradicionales, que la mayoría se va a sentar a un lado o a orilla, o va a tener la parte central del río y del agua, ¿no? Porque es la mejor solución a los problemas. Entonces una de las situaciones es que las calles tienen esa connotación de una, insisto, ciudad medieval, moderna, castellana, que converge, pues que la refundación de los pueblos tiene esas connotaciones precisamente pues de una ciudad centralizada, entiéndase, establecida por un kiosco, establecida por una parroquia, establecida alrededor con las casas señoriales, y que sobre ellas se van a regular precisamente todo el escenario de lo que hemos llamado la plaza cívica, la plaza religiosa y todas las calles aledañas. Eso ha sido un problema del espacio urbano, ¿no? Poder modificarlo pues implica, ojo, replantear todo un proceso cultural del establecimiento, por ejemplo, insisto, de las calcaciones territoriales. Una de las ciudades, pues diríamos modernas, que es Apizaco, pues replantea todo ese ejercicio de las calles, ¿no? En el caso de Teolocholco, pues la connotación del establecimiento del pueblo tiene fundación, la refundación colonial tiene antecedente, insisto, como el Altepetl antes de la llegada de los españoles. Se funda y se refunda sobre él. Entonces las calles que se van a construir sobre Teolocholco siguen veredas, caminos reales, rutas internas, y en su mayoría tienen que ser bajo el método tradicional de lo que implican las ciudades castellanas del siglo XVI. Yo les podría recomendar, por ejemplo, a Henri Pirenne, un francés que habla sobre la historia social y económica en la Edad Media. Otro autor, por ejemplo, que se llama José Luis Romero, cuando habla de las ciudades medievales o la Edad Media, ¿no? Y cómo estos modelos, diríamos, de construcción urbana se van estableciendo también en lo que han llamado el Nuevo Mundo, posteriormente se llama Nueva España, y posteriormente pues ya se va a llamar América, ¿no? Más adelante, pues los conceptos al interior de ella, por medio del establecimiento de los santos, por ejemplo, la aparición de las vírgenes marianas, entre otras cosas, pues establecen ya pueblos concretos. Pero muchos tienen estos antecedentes. Las calles van en función de esas necesidades, lo que implica pues el pensamiento renacentista que traen los frailes mendicantes, en particular los franciscanos para Tlaxcala,
para otros lugares van a ser los agustinos, los dominicos, que son los que van a dominar, valga la redundancia, pues esta urbanización de las plazas públicas, insisto, cívicas, la urbanización indígena. Y bueno, pues hoy hablar de Teolocholco pues es eminentemente recurrir y llegar a su proceso del pasado ancestral y poder comprender su presente, ¿no? Y entonces hablar de las calles pues es un tema muy importante que yo podría, ojalá algún día me pueda invitar, insisto, profundizar desde la cuestión ecohistórica, entiéndase el reconocimiento del sistema de camellones, de calales, dentro del sistema de los veneros, por ejemplo, que también bajo estas categorías, diríamos geográficas, más los últimos dos conceptos, el primero y el tercero, perdón, se construyen las calles de San Luis Teolocholco, ¿no? Y las fortalezas de los ojos artificiales, como los jagüeyos o los camellones, que también llevan consigo la apertura de calles en tiempo y espacio. Y hay que revisar los bandos de la colonia, hay que revisar, por ejemplo, los concilios provinciales mexicanos, de cómo también influye la iglesia para la apertura y limpieza de plazuelas y de calles, ¿no? Adelante. Bueno, pues aquí lo tienen, amigos. Doctor Osvaldo Castillo Juárez, echando aquí la plática, como decidimos llamar a esa sección. Tenemos invitados todos los viernes, los lunes es un poco más personal, hablando solo conmigo de todo lo que está sucediendo en el pueblo en el transcurso de la semana. Y pues tú que nos estás escuchando, escríbenos tus comentarios, lo que le quieres preguntar al doctor Osvaldo, cualquier duda de todo. Vamos a unos pequeños cortes comerciales y ahorita volvemos. Y acuérdate que si quieres quieres que pongamos su comercial, pues mándanos un mensajito y ya te diremos cómo. Volvemos. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí, ya volvimos de esos comerciales, y te lo vuelvo a mencionar, si quieres que pongamos comercial, pues mándanos un mensajito y te diremos cómo. Igual atentos que tenemos muchas dinámicas en la semana. Al inicio de la otra semana tenemos ahí una sorpresa preparados para todos los seguidores, así que si quieres ser parte de esa sorpresa, mándanos tu dirección y es lo único que diremos, es parte de la sorpresa. También vamos a subir un poco de programación, ya estamos preparados para un siguiente programa con tal vez sin mí, ahí con otros amigos para que también sean escuchados, es parte de la programación. Igual vamos a subir diferentes cosas los martes, jueves y sábados con un tema distinto, como lo dice nuestra portada. Tenemos aquí cine, política, noticias, es lo que vamos a estar manejando aquí en Estudio 21. Pero pues continuemos aquí con el doctor Osvaldo. Leamos un poco lo que dice la gente, ¿no, doctor? A sus órdenes. A ver, nos dice, sin duda alguna, el doctor Osvaldo, una persona muy preparada, con un amplio conocimiento y sobre todo caracterizado por su humildad. Saludos. Gracias, muy amable. Ahí nos dicen. Aquí otra preguntita, a ver qué nos dicen. ¿Qué es lo que más admira de Teolocholco? Lo que más admiro es su cultura. Por ello soy el fanático número uno sobre lo que implica. La cultura no es el folclore solamente, el folclore. La cultura, insisto, es el habitante, es el pensamiento de este hombre que nos identifica y nos hace ser diferentes, inclusive dentro de la misma región de Tlaxcala. ¿Qué es lo que admiro? ¿Qué es lo que idolatro he llamado de mi Teolocholco? Pues es esta fortaleza que nos permite contribuir al exterior de lo que nos hace ser únicos, entiéndase, y singulares. Vamos a llamarle, por ejemplo, en la gastronomía, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en el caso del pepenado. En el primero, pues vamos a hablar de la cuestión de los merengues, ¿no? Que también forma parte de este escenario. En el caso del pepenado, la región es a partir de una herencia de textiles, pero vamos a llamarle más de obrajes y más de la parte prehispánica. Que admiro la cultura que se representa precisamente en el color de la piel, en el resguardo del idioma mexicano, en el resguardo de la lengua indígena, ¿no? Que pues representa visiones muy ancestrales. ¿Qué admiro de mi Teolocholco? ¿Qué es lo que me lleva pues a identificarlo, a historiarlo y a promulgarlo como un espacio de ejemplo a seguir? Pues son las instituciones que existen ahí, tanto, insisto, contemporáneas, pero también ancestrales, prehispánicas, mesoamericanas, que nos hacen hoy identificarlo como un espacio único y auténtico. ¿Qué más admiro? Pues la preservación de sus linajes nobles a través de los apellidos. ¿Qué admiro? ¿Qué me idolatra y qué me interesa de mi San Luis? Pues es todavía el resguardo de su territorialidad a partir del reconocimiento de los parajes, ¿no?
Y hay muchísimas cosas que podemos nosotros admirar y promulgar y decir soy orgullosamente de San Luis Tolocholco. Esto es lo que le ofrecemos al mundo. Esto es lo que nosotros aportamos a una idea, insisto, de globalización cultural y no tanto sectorializada por medio de patrones a lo mejor pues más desgastados, ¿no? Que digan, bueno, pues vienes de un escenario donde hay inseguridad y etcétera. Considero que pues estos últimos temas pues quedan sujetos a intereses personales y yo voy por la idea de lo que entendemos como riqueza de la cultura del ser teolocholtense. Bueno, pues ahí lo tienen, amigos, contestando sus preguntas, escuchando a la gente. Nos dicen por aquí, la mejor opción para el municipio, conoce y se identifica con sus paisanos, una persona honesta y preparada y conocedora para llevar a Teolocholco a la cima. Es lo que ahí comenta la gente. Gracias, muy amable. Dicen, doctor Osvaldo Castillo, conocimiento privilegiado, un deleite por escucharlo, poder escucharlo. Gracias. Igual ahí, saludos a nuestros amigos de Super JK Farmacia, siempre escuchándonos. Ahí, un abrazo a nuestros amigos de Super JK. Dice, otra pregunta por aquí nos dice, ¿qué concepto tiene de los términos gobernanza y gobernabilidad? Mire, de entrada pues tenemos que comentar que algunos pueden ser términos jurídicos, otros pueden ser términos políticos. Yo no entraré en ello. Sin embargo, yo lo estaré visualizando desde las prácticas sociales, insisto. ¿Qué implica la gobernanza, no? Desde el escenario social, pues, cómo tú aplicas un escenario de poder público, cívico, ciudadano, solo utilizar una categoría desde el Estado de Derecho que te brinda, por ejemplo, la parte constitucional, ¿no? ¿Cómo tú concibes la gobernanza desde tu calidad humana, desde tu calidad, vamos a llamarle de visión académica, desde tu calidad de visión moral, desde tu calidad de visión ética, desde tu calidad de visión regional, etcétera, para poder entender qué implica la gobernanza en un espacio? Y queda sujeta a esas cualidades que presenta aquellos o aquel ser humano, desde la idea, insisto, pensante del hombre que sabe, el hombre que piensa, diría un autor brasileño, Paulo Freire, sobre lo que converge en cómo entiendes el poder en el momento. Y la gobernabilidad, pues entiende así el reconocimiento a que, pues, a quien va a estar en ese escenario, pues son seres humanos, son seres pensantes, que bajo la categoría de ciudadanía cívica, por ejemplo, bajo la idea del reconocimiento de los derechos naturales inalienables del ser humano, consolidados en la Revolución Francesa y llamados los derechos humanos del hombre, pues ¿qué implica poder comprender la gobernabilidad desde parámetros de los diversos rubros sociales que puede ofrecer la gobernanza, ¿no? Y entiéndase aquí, pues, hasta dónde entraría el grado, insisto, el grado de reconocimiento de que no estás gobernando a un pueblo, estás gobernando a seres humanos que forman parte del pueblo, ¿no? Y entonces yo me quedaría con esas dos definiciones y conceptos. No puedo entrar en cuestiones, insisto, de Estado de Derecho, sino más en la parte del Estado de Derecho comunitario, que es lo que me interesa desde la visión social y cultural y regional, de lo que, pues, el poder fue creado para socializarlo. El poder no fue crearlo para ejecutarlo, ¿no? Y bueno, aquellas frases que decía Luis XIV, por ejemplo, que el Estado era él, así dijo, el Estado soy yo, pues decirle que hoy quien lo ejemplifica a lo mejor desde la idea de que no escucha, desde la idea de que no deja participar a la ciudadanía desde el escenario cívico, pues tiene un problema, ¿no? Porque está reafirmando un apotegma precisamente ya desde varios siglos atrás. El Estado no es solo una persona, el Estado somos todos nosotros. Y esto se logra conformar precisamente en la etapa postrevolucionaria, cuando se establece la concepción del nacionalismo, la concepción de lo que implica el patriotismo, el republicanismo, el constitucionalismo, por ejemplo, que ahí nos van a profundizar este tipo de categorías, ¿no? La gobernanza, la gobernabilidad, el ciudadano, entre otras diversas formas, vamos a llamarle jurídicas del Estado moderno mexicano, o postmoderno, diría, desde la idea también de la postrevolución mexicana. Muy bien, bueno, ahí lo tienen, amigos. Doctor Osvaldo contestando sus preguntas, sus dudas. Y aquí, yéndonos a un tema un poquito más centrado, ¿qué me puede decir un poco sobre la educación en Teolocholco? ¿Usted cree, por dónde va la educación en Teolocholco? ¿Qué es lo que se aproxima o lo que hemos pasado ya?
Hay un tema muy importante que yo estoy apostando precisamente desde mi ámbito académico. La educación no solo debe ser vista desde la idea institucional. La educación, primero, es un proceso cognitivo, es un proceso epistemológico visto desde la idea de las categorías precisamente de la educación en el presente, ¿no? Cognitivo porque siempre va a estar cuestionando el qué, el por qué, el cómo, el dónde, el para qué, ¿no? Epistemológico porque siempre va a estar reflexionando, va a estar replanteando las realidades. La educación no solo debe de estar basada, insisto, en el aparato, precisamente, reitero y redondeo institucional, sino que tiene que también basarse en el reconocimiento de los espacios culturales. Hoy, en este momento, la educación articula y atraviesa pues posiblemente una coyuntura para muchos y para mí solamente, insisto, un refortalecimiento de lo que implica que hoy, en el siglo XXI, en el año 2020, 21 de lo que lleva la pandemia, tenemos que ver la educación de tres maneras. Una, insisto y redondeo, inciso A, una educación que responde a la globalización general, que hoy lo que pasa en Teolocholco afecta a Rusia. Lo que pasa en la región más escondida de Bulgaria, por ejemplo, en la región más escondida de China, afecta a Teolocholco, ¿no? Dos, tenemos que pensar en que la educación hoy debe de ser vista bajo una idea epistemológica de que debe de resolver problemas de orden intelectual y que siempre debe de estar replanteando, ojo, debe de estar replanteando los procesos de conocimiento que se han visto solo como una idea de repetición a través de la transmisión de ellos, porque la educación siempre debe de estar creando conocimiento constantemente. ¿Qué implica crear conocimiento? Pues es precisamente tener en la mente teorías, metodologías, corrientes de pensamiento para poder replantear lo que en algún momento ya hemos dado por afirmado o por dicho, valga la expresión. ¿Qué implica la educación? La educación es repensar lo que ya está pensado. La educación es replantear lo que ya está planteado. Y por último, inciso C, para mí la educación en Teolocholco debe de ser de reconocimientos culturales. ¿Qué implica esto? Teolocholco sí es un municipio, pero también es un pueblo. Es un pueblo cabecera que está integrado por feligresías, que está integrado por barrios, por ejemplo, que está integrado por parajes, que está integrado por calles, y entonces cada uno debe de ser reconocido igual. Yo entiendo que viene la educación del aparato estatal a través de las instituciones como la SEP y los FEP, pero vamos a encontrar, por ejemplo, que hay lugares al interior de San Luis que tienen otro reconocimiento cultural. Por ejemplo, hay sociedades al interior de Teolocholco visto desde los barrios, como por ejemplo sería el barrio de Cuautla y parte del barrio de Tecahualoy en la parte norte, pues donde vamos a observar que los pobladores que se educan, entiéndase los actores, pues tienen una vida cotidiana diferente a los otros dos barrios o a las otras secciones, ¿no? Tienen una vida más de autoconsumo, una vida agrícola, una vida ganadera, una vida todavía de valores territoriales de vida cotidiana, pues que no se asemejan a otros lugares del propio Teolocholco. Entonces, quien debe de estar al frente de un proceso institucional debe de reconocer que la educación no solo es llevar, perdón por lo que voy a decir, pues calentadores, vamos a llamarle de agua, o televisores, o hornos de microondas, o en el caso, pues, materiales de insumo que más que generar educación, generan visión. No, la educación debe de estar replanteada bajo la institución que la está gobernando, insisto, en reconocer la parte de una globalización académica, insisto, una educación humanista basada que va a resolver problemas de orden intelectual y una educación que va a reconocer los diversos escenarios culturales. Y hoy, en este caso en Teolocholco, debemos de tener visualizado que la educación debe de ir por ahí, ¿no? Una educación que se basa todavía en la repetición de los acontecimientos como dados como puntos de vista universal, pues tenemos precisamente una gran debilidad. Estaremos llegando a una idea de que la educación no tiene identidad, y la identidad de la educación es la historicidad de ella misma. Yo entiendo que las unidades de aprendizaje que se imparten en Teolocholco son las mismas en el ámbito a lo mejor básico, medio, superior o superior que se imparten en otros lugares, pero ¿cuál es el reconocimiento cultural? Que la educación que hay en Teolocholco tiene su propia historicidad, y es ahí donde debemos de apostarle como instituciones locales, contribuir a esa idea educativa que implican las instituciones. ¿Qué apuesta Teolocholco como institución al interior de ella, entiéndase municipalmente hablando, para poderle apostar a la educación del presente? Y es por ello que yo he afirmado,
Hablar de la educación en el México contemporáneo, en el México posmoderno, en el México de la globalización, es hablar de una educación que constantemente va a estar replanteando lo que ya existe, desde el punto de vista teórico, epistemológico, conceptual y temático. Y entonces, bueno, la educación, quien no la concibe así, pues eminente va a decir, pues solo voy a cumplir con construirle aulas, ¿no? Y no es cierto. La educación no solo converge en tener espacios arquitectónicos, sino tiene que ir más allá, que es en la formación del hombre pensante. Insisto, el hombre que sabe, sabe. El hombre que por naturaleza trae historicidad y que el hombre por naturaleza trae educación. Y entonces lo que converge en él solo es la preparación intelectual que va a tener. Hoy una de las tendencias actuales que tiene la educación en el siglo XXI es precisamente replantear su proceso educativo a partir de las propias reformas pedagógicas que existen también en las instituciones como la Secretaría de Educación Pública, etcétera, pero también por las corrientes de pensamiento. Y entonces, ¿qué implica? Que tenemos que tener una educación pensante, pero una educación de carácter científico. Y si no la tenemos, estamos destinados, perdón, a tener una educación tradicional. Y en esa no estoy dispuesto a seguir. Gracias. Bueno, pues ahí lo tienen, amigos. El doctor Osvaldo dando su opinión sobre la educación en Telocholco. Nos dicen por aquí, ¿dónde labora usted, doctor? ¿Eso qué? Muchísimas gracias. Bueno, yo laboro actualmente en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Llevo 15 años siendo docente universitario, nivel licenciatura. He estado en posgrado también. Y pues yo me encuentro actualmente impartiendo precisamente unidades de aprendizaje, fortaleciendo pues en la licenciatura de Ciencias de la Educación. Muy bien, bastante impresionante. Ya lo habíamos mencionado por ahí. El doctor Osvaldo fue mi maestro y pues siempre es un placer tenerlo igual como amigo. Gracias, muy amable. A ver, ¿qué más nos dice la gente? La gente aquí sigue insistiendo, la mejor opción para Telocholco, un hombre sencillo y trabajador. Increíble lo que la gente menciona por ahí. Gracias, muy amable, estimado público. Y bueno, pues ya para ir igual finalizando, ¿qué viene para el Telocholco? ¿Qué se aproxima? ¿Cree que venga un cambio en los próximos meses? Ya cabe mencionar por aquí la gente que comenta que ya vienen elecciones, todo eso, hay cosas importantes. ¿Qué viene para Telocholco? ¿Qué sigue? ¿Cree que es hora de, en verdad, un cambio? Recuerden la palabra cambio, la palabra revolución, la palabra transformación, la palabra anticorrupción o corrupción son temas añejos. Y quien los diga, primero desconoce su pasado, ignora su presente y tiende a repetir los mismos errores de quienes han estado en los escenarios de esta naturaleza. ¿Qué converge en los próximos meses? Pues felicidad y dicha para San Luis, para los habitantes, porque formaremos parte pues, de un proceso, yo le llamaría histórico local, no general, porque estaremos contribuyendo a esa, insisto, transición, a ese refortalecimiento que he externado, a esa idea de reconocimiento, esa idea de enriquecimiento de lo que implica los valores socioculturales, sociopolíticos de San Luis Telocholco. Y pues yo auguro cosas muy positivas, muy buenas, por lo que implica formar parte de este momento. ¿A qué me refiero con esto? Pues tenemos la elección más grande de la historia de México en los últimos 100 años. Tenemos la elección del terror, porque es una elección de miedo, de sociología del miedo, sociología de la violencia, lo que implica lo que estamos viviendo como escenarios y actores sociales, pero también significa una elección cambiante, porque pues parece que lo está definiendo las redes sociales. Y entonces en eso me converge porque me siento feliz porque estoy viviendo un hecho histórico solo como habitante y como ciudadano. Y pues enhorabuena, deseo lo mejor a cada uno de los amigos que estén figurando. Dirían los abuelos en paz descansen, como sabiduría del Tlactuani, del Centlactuani, del Tecutli, del Tepantecutli, ¿no? Pues que Dios y la Virgen nos acompañe a cada uno de nosotros, tanto como ciudadanos o como actores principales, y pues desear dicha y felicidad en esos momentos que se vienen. Usted ha insistido, estimado amigo Julio, el ciudadano telocholtense, yo creo y considero y apuesto que es un hombre pensante y que más allá de la finalidad de grupos de orden, diríamos, político, está la razón de lo que implica la ciudadanía política, el reconocimiento de una ciudadanía cívica, pero también el replanteamiento de lo que implica el ejercicio del poder público. Y entonces, bueno, pues yo me congratulo con esa felicidad y no puedo decir más que ello. Muy bien, bastante impresionante, como lo venimos mencionando aquí. Pues aquí los amigos dicen que todavía nos falta hablar un poco más de historia de Telocholco, pues hablemos, ¿no? Un poco más entonces. Ya al principio ya hablamos un poquito de eso, pero pues a ver,
en términos generales, que háblenos de Tlatelolco. Pues miren, yo dejaría, si ustedes lo aceptan, a través de nuestro amigo, hablar de este término, de este concepto, de esta palabra. Es inmensa. Es tan inmensa que debo de comprender es que el pasado es ello. Y lo que analizamos solo son microscópicos, algo microscópico, una parcela mínima, una parte muy limitada de ese gran pasado que implica el conocimiento del hombre, ¿no? Y entonces, como pueden observar, pues nos llevaríamos, bueno, yo llevo 20 años entendiendo Tlatelolco y no lo termino de comprender. Entonces yo, pues, soy el primero que voy a meter mi solicitud de aquí con Julio César, pues para poderles solicitar otro espacio y poder hablar de otro tema en el cual pudieran acuñar y entender que, pues, Tlatelolco tiene una infinidad precisamente de categorías que debemos de nosotros comprender. Y los voy a enumerar, insisto. Pueden ser desde sus instituciones, puede ser desde la parte regional, puede ser desde la parte cultural, puede ser desde la parte económica, puede ser desde la parte política, puede ser desde la parte religiosa, puede ser desde los usos y costumbres, pueden ser desde las mismas instituciones. Y bueno, podemos hablar de temas más concretos como salud, como demografía. Podemos hablar nosotros sobre cuestiones de sanidad, de salubridad, que son temas muy modernos en este contexto. Podemos hablar sobre política educativa, sobre política económica. Podemos hablar sobre sociología de la violencia en Tlatelolco. Podemos hablar, vean, infinidad de temas. Por ahí dirían eso de los Gómez, pónganme qué hablo y yo hablo. Ustedes díganme de qué y yo hablo. Entonces, solicito la audiencia y nosotros podemos profundizar sobre una diversidad de temas. Urbanización, telecomunicaciones, vean, la cuestión de la idea del transporte como un espacio urbano, el reconocimiento de categorías como pueblo con encanto, que es mi concepto, yo la acuñé en términos, no la acuñé como institución, sino la acuñé como una categoría para saber que puede transitar, zona monumental, pueblo mágico. Podemos hablar de las fuentes indígenas, podemos hablar de la cosmovisión del Tlatelolco en el presente, podemos hablar, por ejemplo, de la producción económica. Híjole, infinidad de temas, Julio. Yo por ello digo, llevo 20 años y no termino de comprender. Lo cierto es que cuando dé mi último suspiro, diré, hoy entenderé qué implica Tlatelolco en el proceso de mi último aliento, ¿no? Pero pues estoy para poderlo contribuir, poder apostar y que ustedes lo conozcan. Muy bien, pues ahí lo tienen, amigos. Ya quedó el doctor Osvaldo, que va a venir en otra ocasión futura, a ver cuando ya lo agendamos para que hablemos de temas más concretos, ¿no? Sí. Pues ahora sí que de lo que usted quiera, de lo que ustedes quieran saber, igual déjenlo aquí en los comentarios para ir estructurando de mejor forma la siguiente entrevista, ¿no? Sobre temas más concretos. Hoy nos dedicamos un poquito más a hablar de quién es el doctor Osvaldo, ahí para que escuchen la entrevista completa. Ya saben, estamos subiendo los audios a YouTube, están aquí en Facebook para que los busquen. En YouTube estamos como Estudio 21 TLX, a Facebook como Estudio 21, y pues compartan con sus amigos. Se los vuelvo a mencionar, en la siguiente semana vamos a tener una sorpresa ahí para todos los que nos siguen y para todas las personas que cada día se están acercando. Y bueno, pues quiero agradecer al doctor Osvaldo por acompañarnos en esta transmisión. Y pues, gracias. Muchísimas gracias, diríamos, Akashkema Mokonegua Shininike, ¿no? Tlazocamati Momahuizonzi. Gracias que me hayan invitado. Hasta mañana y descansen y que pues Dios los bendiga. Gracias. Pues ahí lo tienen, amigos. Yo fui Julio Tecuapacho, esto fue Estudio 21, que siga creciendo Estudio 21. Nos vemos el lunes. Bienvenido al podcast Alto Contraste, el medio digital donde el pueblo por fin será escuchado. Sin periodistas, sin censura, sin mentiras. Desde Estudio 21, comenzamos. Bienvenido al podcast Alto Contraste, el medio digital.